Buenas tardes y bienvenidos sean ya a la asignatura de Economía de la Salud. Hoy vamos a ver ya todo un universo nuevo sobre el financiamiento y el gasto en el sector salud. Antes que nada, les quería preguntar si tienen alguna duda o algo sobre el proyecto integrador. Yo estaré subiéndoles en este fin de semana las correcciones al nuevo documento que me enviaron para que puedan seguir trabajando. Esta semana no hay tarea de nada, principalmente para que puedan trabajar desde ya en el proyecto integrador, ¿verdad? Voy a ver si les programo así como habíamos dicho, las, las asesorías. Creo que serían para la otra semana. Ya les digo, permítanme. Si les parece bien, nos podríamos reunir el martes. Realmente no es necesario que estén todos los del grupo. Podría ser solo una persona y esa persona les comparte a los demás del grupo. Si les parece bien a todos, podría empezar, porque las sesiones creo yo que podrían durar unos 20 minutos por cada grupo. Son 6 grupos. Tendríamos 20 en 2 horas. Las podríamos hacer si les parece bien, pero no sé sus horarios. No sé si les parece bien que empezáramos a las 7 o a las 8. Solo que si comenzamos a las 8, unos irían de 8 a 9 y los otros de 9 a 10. Si comenzamos a las 7, tendría que ser unos de 7 a 8 y los otros de 8 a 9. No sé cómo prefieren ustedes. De mi parte a las 7, doctor. Ujú. Y desde las 7. A las 7, de las 7 en adelante. Ok. Sí, porque sí, así terminamos más temprano también. Entonces, si gustan, en este fin de semana también, en la misma plataforma de la semana 6, ahí voy a abrir un campo con las sesiones de Zoom de cada uno de los grupos y se los voy a poner detallado con hora y todo. Creo que comenzaríamos con el grupo 1 a las 7, a las 7:20 el grupo 2 y así iríamos para que termináramos todas las sesiones temprano. Si gustaran también a partir de las 8, yo por mí no hay problema. Yo me acuesto bien tarde, yo soy bien. Ajá, o sea, yo me desvelo bastante, entonces no, por mí no hay problema. ¿Ya? Pero si no, podríamos hacerlas así. Y yo creo que salimos. ¿Ya? Todos están de acuerdo, si quieren, para que me voten ahí, me levanten la mano para si empezamos a las 7. Ujú. Ok, empezamos a las 7 el día martes. ¿Mm?
El día martes nos reunimos. Gracias. Yo quería comenzar el día de ahora la clase porque quería explicarles un ejercicio que es sobre los servicios de salud, la oferta y la demanda, llevándola a la práctica en números. Voy a comenzar por ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí sí pudiésemos tener la calculadora a la mano, porque la vamos a ocupar. Esto es como un ejercicio llevado a la práctica sobre la oferta y la demanda de los servicios de salud. Entonces, lo primero es teoría, esto ya lo saben ustedes. Entonces, aquí es, ¿qué es la oferta? O sea, la oferta, ya saben ustedes que en el mercado común, la oferta es el número de unidades que se vende a determinado bien o servicio, y que los compradores están dispuestos a vender a un determinado precio y los compradores a comprarlo. Eso es la oferta. La oferta en salud es el conjunto de los servicios disponibles para ser utilizados por la población, ya sea mediante un pago, ¿verdad? Ya hablamos de forma gratuita o por una cantidad de dinero, ¿verdad? Y realmente ya lo discutimos la vez pasada, que al final no es gratis nada porque siempre se paga por impuestos, ¿verdad? La demanda es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo determinado de acuerdo a un precio, ¿eh? Eso es en el mercado tradicional. ¿Y qué es la demanda en salud? Eso es lo que el paciente viene demandando, o sea, lo que el paciente quiere y necesita, por lo cual está dispuesto a pagar un precio, ¿eh? Pero en lo que sí me quería que nos centráramos es en el caso práctico. Entonces, primero vamos a hacer la estimación de la oferta y después una estimación de la demanda, ¿sí? Eso está hecho en base a un supuesto sobre un hospital, ¿verdad? Dentro del sistema mexicano de salud. ¿Va? Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es estimar el tipo de población que se va a beneficiar del servicio. Acuérdense que ahorita lo que vamos a hacer es la estimación de la oferta, ¿sí? O sea, de lo que nosotros ofertamos. Entonces, el primer paso va a ser determinar el tipo de población. Si la población es beneficiada, es abierta, es asegurada. Primero el tipo de población a la que vamos. De ahí, la zona de influencia, la zona de influencia del hospital, la zona de influencia del área que nosotros vamos a abarcar, ¿sí? En algunas le llaman AGI, área geográfica de influencia, que es el área a la que va a ser destinada en cuanto a su población. El segundo paso va a ser calcular la productividad promedio de cada servicio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la productividad promedio del servicio? Dependiendo de los horarios de atención, el número de médicos, los aparatos destinados a cada servicio y el tiempo destinado a realizar cada servicio, ¿sí? Me interrumpen si voy muy rápido, ¿eh? Luego, en el ejemplo, se supone que hay dos consultorios, aquí se vamos a sacar la calculadora. Se supone que hay dos consultorios, ¿sí? Y que el tiempo promedio de atención es de 0,4 horas por paciente y que se trabaja 6 horas al día, de lunes a viernes, durante 254 días. Entonces, PPA significa la productividad promedio anual.
¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Sacar la productividad promedio. En este caso va a ser anual. Entonces, ¿cómo, cómo la vamos a sacar? Y ahí sí, en la calculadora. Tenemos que lo primero que, si nos interesa a nosotros sacar la anual, la vamos a ir desglosando desde lo más poquito hasta lo más alto. O sea, si necesitamos sacar la promedio anual, primero necesitamos cuánto es la productividad por hora. Luego después, cuántas horas al día se ofrece el servicio. Entonces necesitamos saber cuánto es la productividad que va a dar en un día. Luego eso lo vamos a multiplicar por los días efectivos, ¿sí? Y después ahí nos queda la productividad al año, ¿sí? Entonces, para el caso de acá, que son dos consultorios, entonces lo primero que tenemos que sacar es cuánto se traduce en horas, ¿sí? Ya no, aquí en el ejemplo ya nos dan el resultado que son 6 horas de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, 6 horas de lunes a viernes, 6 y hacemos la fórmula que está ahí, 6 entre 0,4 de horas nos da 15, ¿sí? Entonces, ese 15 lo que involucra es la productividad diaria, ¿sí? De un consultorio. O sea, ojo con eso, porque aquí lo que estamos acá, si estamos hablando de que el tiempo promedio de atención es de 0,4 horas por paciente y se trabajan 6 horas al día, entonces al dividir 6 entre 0,4 y el resultado que nos dé 15, es lo que nos está diciendo la producción en un consultorio, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por los días laborales, que de hecho esto aquí se lo dan en el ejemplo, y que los días laborales ya sacados, que de lunes a viernes, descontando fines de semana, feriados y todo, entonces al final son 254 días efectivos. Entonces nosotros tenemos que multiplicar ese valor de 15, que son las atenciones diarias, por los 254 días al año. Entonces nos da 3.810, ¿sí? Pero como son dos consultorios, entonces lo tenemos que multiplicar por el número de consultorios que hay. Y ahí nos da el 7.620, que es el que nosotros andamos buscando. No sé si aquí tienen dudas, porque lo que me interesa es que sepan qué es cada uno de los pasos, ¿sí? Y cómo llegaron a la conclusión de que la productividad promedio anual fue 7.620. Sí, aquí no mencionan de qué consultorio es, pero lo que me interesa es el proceso y que entiendan el proceso. Porque cuando ustedes lo vean, por lo general a ustedes, ya como saludistas y cuando les lleguen documentos de esta categoría, les van a llegar ya hechos, o sea, les van a llegar ya formulados, ya, y lo único que tienen que saber ustedes, y es lo que quiero que se lleven de esta materia, es saber entender el por qué. O sea, que ustedes sepan que esa es la fórmula se aplicó, por qué se aplicó y cómo se aplicó, ¿sí? Pero los datos por lo general ya se los van a dar. Esto de los factores de ajuste efectuados a la productividad promedio anual, esto es un factor estándar. Entonces, este factor estándar es que al final esto lo pueden multiplicar o por el 0,80, ¿sí? Eso se aplica a los servicios que reciben pacientes sin previa cita, ¿sí? Y el 0,85 para los que ya están programados con cita. En el caso de nosotros, podríamos hablar que el 0,80 lo podríamos, en el lugar donde por lo general llegan pacientes que no están citados, es en emergencia, por ejemplo. Sí, ahí no se atiende por cita, sino que por atención a la demanda que vaya llegando, ¿verdad? Y en el 0,85 es porque ya están citas programadas, consulta externa, por ejemplo. ¿Sí? Y este es un estándar. Este estándar se llama factor de ajuste. ¿Por qué creen que se llama factor de ajuste? Acá, una idea.
no por qué se llama factor de ajuste, sino por qué se creen que se aplica este factor. Acuérdense que estamos sacando la productividad, ¿sí? Entonces, en la productividad estamos sacando lo que se supone que un servicio X produzca. Por ejemplo, le ponemos ginecología y nosotros queremos sacar el PPA de ginecología. Entonces, a esa ginecología que es de consulta externa del hospital X, nosotros vamos a sacar esa productividad y siempre le vamos a poner el factor de ajuste. ¿Por qué creen que se le va a poner el factor de ajuste? Porque se multiplica por el punto 80 o por el punto 85 dependiendo del área donde se ocupe. Es simple, ¿sí? Es porque no se espera el 100%, ¿sí? Cuando ustedes están evaluando, pónganle que a ustedes les tocara ya como saludistas ser auditores y empiezan a auditar y llegan a auditar un servicio X. Siempre van a tener que aplicar este factor porque nunca se espera que si de 100 citas programadas, esas 100 citas lleguen, ¿sí? Siempre tiende a haber un margen de error esperado, ¿sí? O sea, un cierto margen de error y no significa que porque ese error haya ocurrido, significa que el área que ustedes están investigando tenga un déficit o esté mal, ¿sí? Porque el 100% por lo general nunca se logra. Entonces ya ese factor ajustado me dice ya descontando el error esperado. Y no se llama error, sino que simple y sencillamente solo es que el 100% no es, por lo general nunca es alcanzable, ¿sí? Aunque a veces sí, vea, a veces en nuestras sectores de salud, entre nuestro sistema, a veces hasta nos sale muchísimo mejor, más del 100, ¿sí? Cuando ustedes hacen lo del factor productivo y todo esto, de repente sale que está sobresaturado el sistema, ¿sí? Y digo que eso quería traerlo a cuentas, porque si yo les lanzo la pregunta les digo, ¿creen ustedes que es bueno que, que una unidad que ustedes estén investigando produzca, se suponga que tenga que producir 100 consultas a la semana, por ejemplo? Y cuando ustedes hacen el estudio, les sale que producen 150. ¿Creen que es bueno o es malo? A su criterio ya como saludistas, que una unidad esté produciendo mucho más de lo de lo que debería de producir. Para mí sería malo por la calidad de la atención que se le está brindando a cada usuario. Exacto, exacto, exacto. Sí, así es. Por eso es que, y por eso mismo es que existe este factor productivo, porque a este punto es que quería que llegáramos, que este el factor de ajuste existe por eso, porque no se puede exigir el 100%, porque por lo general en sistemas normales, no sobresaturados, no se llega al 100% y ya se espera que no llegue al 100%. ¿Por qué? Porque si llega al 120, al 150% más de la productividad que nosotros esperamos, eso se vuelve desgastante, tanto para el personal. Acuerden que sé que en economía y por lo menos en salud, perdón, el factor productivo más útil para el sistema es el factor productivo humano. Entonces, si estamos hablando de que está produciendo al 150 cuando no debería ni llegar al 100 por decirles algo, este, ¿cómo va a estar ese personal de salud? Va a estar desgastado, va a estar cansado, van a ser, los servicios se van a ver automatizados, robotizados, o sea, ya una calidad y calidez de servicio ya muy disminuida, ¿entienden? Entonces, bajo ese criterio, no es bueno que produzcan así. Pero siguiendo con el tema, eh, acuérdense, 0,80 y 0,85. Entonces, la estimación de la demanda, esto es un poquito más sencillo. Esto es, primero se le va a sacar
van a seleccionar la zona de influencia. Lo mismo, van a sacar el tipo de población beneficiada. Aquí le ponen el SINAIS, que es el Sistema Nacional de Información de Salud. Eso es para México. Se va a calcular la demanda por servicio. La demanda por servicio por lo general se catalogan con las enfermedades más comunes que se esperan que lleguen a ese servicio y los servicios más solicitados de este, ¿verdad? Y se pueden inferir indicadores con los que se estima la cantidad. ¿Cómo se determina? Esta es un poquito más sencilla porque aquí solo van a sacar el número de servicios realizados sobre la población abierta o asegurada, que es la que ustedes ya tenían. Por ejemplo, y esto es mucho más sencillo. La población completa del área geográfica de influencia para este ejemplo son 50.000 personas. Y de esas 50.000 ya les están diciendo que el 40% o se atiende en el seguro social en el seguro social o en el ISSSTE, que es el Instituto perdón, el Instituto de la Seguridad de Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, pero esto es para México, ¿sí? Y la SSA, que es la Administración del Seguro Social allá, quiere ampliar las consultas de medicina interna. Entonces, al final de esos 50.000 personas, le restamos el 40% que le están diciendo ahí, entonces 50.000 menos el 40% le da 30.000 personas. Y de estas 30.000 personas, el 10% prefieren atenderse en el sector privado. Entonces, todavía esas 30.000 personas le restamos el 10% y nos quedan 27.000, ¿sí? Entonces, esto se basa en este indicador, que es 0.032, y para sacar la demanda solo multiplican el 27.000 por 0.32 y tienen 864. Entonces, el total de las consultas demandadas anualmente, esas son las esperadas. Acuérdense que lo que se han tratado de plantear aquí es la construcción, no es la construcción de más consultores de medicina interna, ¿sí? No sé si tienen duda aquí creo que no hay mucha duda. Pero el caso que quería que viéramos es este. Ah, aquí sí, o sea, se supone que un hospital que pertenece a la red, una red, ya ofrece servicios de segundo nivel a la población, a una población abierta y cuenta con la siguiente infraestructura. Entonces aquí sí, ya estamos hablando de uno que se va a implementar. Entonces, lo que quieren es ponerle consultorio, ¿verdad? Le van a poner dos de ginecología, dos de ortopedia, uno de pediatría, uno de medicina interna, uno de cirugía general, cardiología, uno de geriatría, va a tener 4 quirófanos, en su equipamiento va a tener rayos X, mamografías, ultrasonografías, tomografía, electro, y todos estos servicios quieren ofrecer. Para todo esto van a ofrecer 70 camas sensables para hospitalización y 15 camas no sensables para el servicio de urgencias. ¿Saben qué son camas sensables y qué camas no sensables? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera opinar aquí? Eso lo van a ver bastante en los estudios que yo espero que les lleguen. Doctor, Camas, sí, díganme. entiendo que las camas sensibles son las que están en cada servicio, incluida la UCI, y las no sensibles pueden ser, por ejemplo, las que están en observación o recuperaciones cortas. Entonces, esas son las no sensibles. Exacto. Sí, sí, y eso sí que les quede claro. Cuando ustedes, porque en estudios económicos ustedes les van a llegar así, les van a hablar de camas sensables y camas no sensables. Entonces, cuando le lleguen así, cuando se refieran a camas sensables, acuérdense, estamos hablando de un servicio de hospitalización y por lo general estas camas requieren de un servicio de administración interna, o sea, un servicio de admisión. Por ejemplo, que en la recepción de enfermería y que ahí las recetas y van a pasar mucho tiempo
dentro de esa cama, ¿sí? En cambio, las camas no sensables, por lo general, cuando ustedes oigan hablar de camas no sensables, estamos hablando de tal como dijo la compañera. Por lo general son áreas de servicio de urgencia, de emergencia o salas de recuperación, salas de estadio corto, ¿sí? Donde no va a pasar el paciente acostado en esa cama ni 24 horas, pues, o sea, van a pasar, o por ejemplo, una cama sensable podría, no sensable, perdón, podría ser hasta el servicio de donde está el canapé, donde las enfermeras inyectan. Sí, eso es una cama no sensable. ¿Por qué? Porque esa cama se ocupó simple y sencillamente como apoyo a un tratamiento. La cama que mencionó la compañera también, salas de recuperación, ahí solo va a estar cierto tiempo mientras sale de la operación, se recupera y de ahí pasa a una cama ya sensable, ¿sí? En las emergencias también, que en la emergencia van a estar para cumplir un tratamiento, cumplen el tratamiento y si con ese tratamiento mejora el paciente, se le da el alta y si no mejora, pues pasa al otro servicio, ya al servicio de ingreso, ¿sí? O sea, salas de estadio corto. Entonces, cuando les hablan de camas sensables y camas no sensables, esa es la diferencia. Las consultas externas. Vale, aquí tenemos las consultas externas. Eh, el horario de servicio acá va a ser de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, ¿sí? Entonces estamos hablando de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 horas por día y van a atender a los pacientes por medio de citas programadas en un día sin especificar hora de atención. Con el fin de conocer la situación actual de cada servicio, se recomienda estimar el tiempo de espera de los pacientes que incurren para recibir consulta. Para este caso, aquí eso no lo van a calcular ustedes. Se supone que el tiempo ya de espera promedio es de hora y media. Entonces, se estima que para la especialidad de pediatría, la consulta promedio dura 20 minutos. Entonces, al día se podrán realizar 18 consultas y se considera que el año tiene 254 días y van a atender 4.572, pero lo que me interesa es que saquemos este dato. Vale. Para la especialidad de pediatría tenemos 20 minutos. Entonces, 20 minutos se va a tardar por paciente, ¿sí? Entonces, si dividimos eso, primero tenemos que sacar si se tardan 20 minutos, ¿cuántos pacientes pueden atender por hora? Primero tenemos que sacar por hora, ¿sí? Entonces, dividimos 60 entre 30, entre 20, perdón, nos da 3. O sea, al final, 3 pacientes pueden atender en el área de pediatría por hora. Ahora, ¿cuántas horas va a atender esta pediatría? Van a atender 6 horas. Entonces, si multiplicamos 3 por las 6 horas, nos da 18, que son estas 18 consultas que están poniendo aquí en el ejemplo. Ahora, ¿cuántos días laborales efectivos al año tienen? Son 254. Entonces van a multiplicar ese 18 por los 254 días efectivos. Y ahí es que nos da 4.572 consultas. Si quieren, vayan haciendo el ejercicio así con la calculadora. Entonces, es como para el caso de acá, acuérdense, estamos hablando de consulta de una especialidad de pediatría. Entonces, ¿qué factor le vamos a ocupar? ¿Qué factor vamos a ocupar? El 0.85, porque estamos hablando de área de consulta externa. Entonces, vamos a multiplicar ese 4.572 por 0.85. ¿Sí? Y para el caso de nosotros, el dato que nos dé ahí, ese dato es el que necesitamos nosotros, que es la capacidad óptima del consultorio de pediatría, sería los 4.572 consultas multiplicadas por el factor de 0.85 y nos da 3.886 consultas. Acuérdense que acá
y ese es un punto importante, que siempre vamos a trabajar en números redondos. Aquí, en el caso de, porque no nos da 3.886 exactos, sino que nos da 3.886,2. Pero como son consultas las que estamos buscando acá, no podemos fraccionar. No sé si les quedó claro aquí esto. ¿Sí? Sí, doctor. Solo que me dio curiosidad, ahora sacar el tiempo promedio de cada consulta y empecé a buscar literatura y recomienda, para pediatría 20 minutos por consulta, medicina interna 30 minutos y así. Me dio curiosidad ese dato. Sí. Fíjense que hay la literatura es clara, o sea, la literatura tiene tiempos promedio ya estipulados, pero y por eso mismo también no es conveniente que una unidad produzca más de lo que ya se espera, porque entonces se disminuye la calidad, porque creen que esto que estamos hablando aquí de los 20 minutos se cumple ya en la realidad. No, no se cumple. De hecho, son consultas que, o sea, 5 minutos y ya van para afuera, o sea, bien, bien, no, no se cumple. Y eso es por la sobreproducción, por la sobredemanda que tenemos, ¿ya? Va, sigamos, quiero ver. Eso es para el consultorio de pediatría. Entonces, si ya saben cómo sacar todo esto, entonces ya se les hace fácil ya interpretar este cuadro. Y eso es lo que quiero que realmente, uy, perdón. eh, Se les hace fácil interpretar el cuadro, porque así como lo ven acá, así les van a llegar a ustedes. O sea, por lo general en los estudios económicos no van a estar ustedes realizando los cálculos, solo les van a llegar así, así como están acá. Y lo que me interesa a mí es que lo sepan interpretar. Por ejemplo, ya el de pediatría es el que se acaba de hacer acá en el ejemplo. Pero si quisiéramos hacer el de ginecología, por ejemplo, entonces, en el de ginecología, que es la primera línea, aquí hay dos consultorios. Entonces, para sacar el de ginecología, ya les dicen aquí que el tiempo promedio que se han tardado son 21 minutos, ¿sí? Y lo podemos hacer. Primero tenemos que sacar por hora. Entonces, si les están diciendo que 21 minutos, entonces, ¿cuántos minutos tiene la hora? 60. Entonces, este 60 lo van a dividir entre los 21 minutos. Les va a dar 2,8571 y más dígitos, ¿ven? Entonces, este valor que les acabo de dar acá, estamos hablando de la productividad por hora. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por las horas efectivas, que ya se las dicen aquí que son 6. Entonces, si multiplicamos este dato por 6, les va a dar 17,14,28. ¿Sí? Vamos. Si voy muy rápido, me detienen. 17, 17, ¿ya? Pero acuérdense que al final siempre vamos a multiplicar ese 17 porque al tener este 17,1428, este es el dato por un consultorio, uno, uno, pero tenemos dos consultorios. Entonces este dato lo vamos a multiplicar por dos. Entonces al final nos va a dar 34,28, ¿sí? Pero como estamos hablando de que siempre vamos a manejar números redondos, entonces siempre lo vamos a tener que aproximar. Entonces 34,28 aproximado es 34. Entonces este es el dato que al final les interesa. Que les estoy enseñando acá. Este 34. ¿Por qué? Porque este es el número que buscan. De cuánto es que están ofertando ustedes al día en el área. Independientemente, aquí porque es un caso sencillo, pero independientemente cuántos consultorios tenga, lo que les interesa a ustedes, cuánto produce el área, ¿sí? Sí, porque si hubiese tenido 5 consultorios, entonces el dato que nos había dado anterior lo teníamos que multiplicar por
por 5, por 6, por 7, el número de consultores que hayan. Y al final nos va a dar el número de consultas al día que se espera de esa área, ¿sí? Entonces, para sacar la productividad promedio completa, entonces tenemos que multiplicar estas 34 consultas que se dan diarias, las vamos a por los días efectivos, que eh, para el caso han venido siendo siempre 254, ¿sí? Entonces, este 254 nos va a dar 8.636. Y estos 8.636 los vamos a multiplicar por el factor. Acuérdense, estamos hablando de consulta externa. Entonces sería 0.85. Y ya he multiplicado así. ¿Qué dato les da? Les da 340.6. 7.300.6, exacto. Pero como lo tienen que aproximar, entonces ahí se aproxima y tienen 7.341, que es el dato que está acá. ¿Sí? Y así pueden ir haciendo el ejercicio para no ir haciéndolos todos cada uno por uno, pero así pueden ir haciendo el ejercicio por todos y cada uno de los que están acá. Y al final, el total que está acá abajo representa toda la productividad completa del servicio de consulta externa de este hospital. El 29.579 representa toda la productividad promedio que puede ser generada por el área de consulta externa. No sé si tienen duda acá, para pasarnos al siguiente. El siguiente estamos hablando del área de cirugía. Aquí cambia un poco y por eso se los puse aquí, porque aquí cambia levemente, porque aquí se habla de quirófanos. O sea, aquí van a haber 4 quirófanos para cirugías generales y las cuales funcionan obviamente 24 horas, porque los quirófanos también están para la emergencia, pero su productividad efectiva al final es de 16 horas. ¿Sí? Las 16 horas es por los tiempos que se tardan en esterilizar las salas, ¿ya? En pasar a un paciente a otro, ¿ya? Y al final se realizan en promedio 3.5 intervenciones. Esos datos ya se los dan. Entonces, aquí es más fácil porque solo van a multiplicar el- los 4 quirófanos por el tiempo promedio, que es 3.5, y eso lo van a multiplicar por 254, que son los días efectivos, y siempre eso lo vamos a multiplicar por el 0.85, y al final les da 3.022.6, aproximado a 3.023. Aquí creo que no hay mucho donde perderse. La capacidad óptima anual es calculada al 85% es 3.023. Creo que aquí no hay mucho. Doctor, Dígame. ¿por qué la intervención no está en números enteros? Porque esa la calcularon. Esa no, en ese dato no se fijen mucho que las intervenciones ahí para este caso las habían calculado en promedio y le pusieron 3.5. Pero el número de intervenciones por lo general siempre va a ir en números no fraccionados. Para el caso aquí, sí lo fraccionaron, pero puede ser error. Pero eso no quiero que se fijen en eso. Solo lo que me interesa es que en el caso para las cirugías siempre se van a basar en el número de consultorios, perdón, en el número de quirófanos, en las horas que va a funcionar, que es 24 horas, la productividad efectiva en esas horas y que siempre se les restan, porque de estas 24 horas y por eso a veces puede salir así que la calculan en promedio en fraccionado. Por lo general no es así, pero a veces, como en el caso de acá, puede salir,
porque le restan todo, de los 24 horas, no funciona las 24 horas. No es como, por ejemplo, un consultorio de la emergencia de esta misma cirugía, por ejemplo, pero estamos hablando del área de emergencia. El área de emergencia en consulta, por lo general, va un paciente tras otro, y no tienen tiempo de limpiar, o sea, no, ahí no ocupan mucho tiempo, ¿sí? Porque solo son consultas. En cambio, en los quirófanos sí, porque el quirófano una vez lo han esterilizado, tiene que pasar cierto tiempo para que vuelvan a ocuparlo. Entonces ahí es cuando sale el promedio de intervenciones. Y de ahí estamos con los servicios auxiliares de diagnóstico. Aquí estábamos en cirugía, aquí estábamos en los servicios de diagnóstico, que los servicios auxiliares de diagnóstico, y les traje este porque el laboratorio es uno de los que tiene una particularidad. En el servicio de laboratorio, aquí les están hablando que el hospital ofrece servicio laboratorio, opera 8 horas al día y el tiempo de promedio de atención lo vamos a sacar nosotros. Entonces, para sacarlo, en el ejemplo de laboratorio clínico, se tiene que son 5 salas para tomar muestra y se tardan 5 minutos por cada muestra que se saca en el laboratorio. Entonces, lo primero que nos interesa sacar es cuántas tomas se pueden sacar por sala. Entonces, tenemos 60 minutos que dura la hora. Entre 5 minutos que se tardan, entonces tenemos que nos da 12. Este 12 representa el número de toma de muestras por sala. Pero como a nosotros nos interesa saber cuánto produce el laboratorio por hora, ¿sí? Entonces, si ya tenemos que cada sala puede tomar 12 muestras por hora, entonces solo veamos cuántas salas son. Son 5. Entonces, este 12 lo vamos a multiplicar por 5. Entonces, tenemos que nos va a dar 60. Entonces, por hora, el laboratorio puede sacar 60 muestras totales por hora. Entonces, ¿cuántas horas labora el laboratorio? 8. ¿Ya? Se los dicen en el ejemplo. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 8. ¿Sí? Y al multiplicarlo por 8 tenemos la productividad diaria de todo el laboratorio. Pero como lo que necesitamos es la anual, entonces vamos a multiplicar los 480 que nos dio, lo vamos a multiplicar por los 254 días efectivos. Nos da 121.920. Pero como estamos hablando de consulta externa, entonces lo vamos a multiplicar por el 0,85 y ahí nos da, ¿cuánto nos da ahí? 103.632. 103.632, que son los que mencionan aquí. Entonces ahí ya tenemos la productividad promedio del área de laboratorio. No sé si tienen dudas acá. Y lo que me interesa es que saquemos el por qué. Aquí, la capacidad de los servicios auxiliares, estamos hablando de lo mismo. Rayos X, por ejemplo, pudiésemos tomar. Y si agarramos rayos X, tenemos una sala de rayos X, siempre son igual que el laboratorio, 8 horas efectivas al día, la duración promedio por servicios son 30 minutos por paciente y se realizan los servicios 16. En rayos X, si lo quisiéramos desglosar, por lo general se los van a dar así como lo ven acá. Entonces, si se los dan así, y eso es lo que quiero que entiendan, si se los dan así es porque por lo general, tal y como lo están viendo aquí, así se los van a entregar a ustedes en los informes.
Entonces, como saludistas, ustedes van a ver los cuadros así. Entonces, ¿qué les va a interesar a ustedes? El número, la penúltima casilla, columna, perdón. El número de servicios al día, que para este caso son 16. Y para sacar ustedes la capacidad óptima anual, si se la dan, solo compruébenla. O sea, ese 16 lo van a multiplicar por los 254.000 y le van a aplicar por el 0,85 y ahí les va a dar 3.454,4. Pero para el ejercicio lo pudiésemos hacer. O sea, si estamos hablando de que la duración promedio son 30 minutos, entonces entre 60 entre 30 son 2, ¿sí? Y ese 2 lo vamos a multiplicar por el número de salas que tengamos de rayos X. Es 1, 2 por 1, 2. Y lo vamos a multiplicar por el número de horas efectivas de servicio por 8. Sí, y ahí tenemos este mismo número 16 ya desglosado. No sé si me expliqué o si entendieron aquí esto. Sí. ¿Sí? Va. Y en el área de hospitalizaciones, este es más sencillo porque por lo general ahí aquí les van a hablar sobre las camas sensibles. Estas se pueden ser utilizadas todos los días del año y aquí vamos a poner que son 70 camas por los 365 días, que aquí no, los pacientes están ingresados y lo vamos a multiplicar por el 0,85 y les da 21.717, aproximadamente 21.718. Este es un poco más sencillo, este no requiere mayor problema. Y el servicio de urgencias, este sí es un caso aparte, y por eso lo traía acá. Entonces, este cuenta con 12 camas que no son censables. Entonces, lo que vamos a sacar es la productividad promedio anual y el servicio se da 24 horas y son 2 médicos por cada turno para atender las urgencias. Y se consideran que prácticamente van a tardar 30 minutos por cada paciente. Entonces, la capacidad promedio anual la tenemos que sacar nosotros. Entonces, aquí cambia un poquito porque estamos hablando de emergencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que son 2 médicos, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa saber es cuánto va a producir cada médico. Y si estamos hablando de que se tardan 30 minutos por paciente y la hora tiene 60 minutos, entonces 60 entre 30, cada médico me va a poder atender 2 pacientes, ¿sí? 2 pacientes por hora. Entonces, según el desglose de la fórmula, entonces multiplicaríamos los 2 médicos por la cantidad de pacientes que él puede atender en una hora, que serían 2, y esto lo vamos a multiplicar por las 24 horas por los 365 días del año, porque la emergencia no para. Y aquí la diferencia, y por eso lo traje aquí para que lo vieran, es que se va a multiplicar por 0,80. Todo lo anterior, como es programado y es consulta externa, lo hemos venido multiplicando por el factor de 0,85. Y aquí lo vamos a multiplicar por el 0,80. Y aquí sí nos da un número redondo que es el 28.032. No sé si hay dudas aquí. Doctor, siempre para los servicios de emergencia va a ser multiplicado por 80. Perdón, por Va 80, a ser sí, multiplicado por 80. sí, 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 siempre. Acuérdense que se va a multiplicar y esto es el punto clave de esto. Se va a multiplicar por 0,85 todas aquellas áreas donde cuentan con servicios programados y donde la atención ya se da puede ser mediante citas, ya con hora y clínica,
así como funciona el seguro social, por ejemplo, que usted llega y usted llega al área de recepción y usted llega con una cita que dice a tal hora y con tal médico, en tal consultorio. Entonces esas son citas programadas. Hay otros lugares donde también funcionan así, solo que no van directamente con un médico, sino que solo llegan, vaya, tiene cita en pediatría a tal hora. Y usted se presenta al área de pediatría y puede ser atendido por cualquier médico, pero siempre es llegan citados, ¿sí? Al área de rayos X también llegan con cita. Bueno, el área de rayos X también llegan de emergencia, ¿verdad? Pero por lo general aquí lo que estamos investigando es lo que producen. Entonces, sí, todo el área de servicios auxiliares, de mamografía, ultrasonografía, rayos X, consulta externa, todo eso se multiplican por el 0,85 y por el 0,80 prácticamente se atiende solo emergencias. Emergencias es caso aparte porque acuérdense de las camas no sensibles. Diferente fuera que, por ejemplo, quisieran atender, siguiendo el ejemplo que dio la compañera, el área de recuperación dentro del área de cirugía de quirófanos. Si quisieran sacar la productividad promedio de esa área específica dentro de todo el quirófano, si la sacan como quirófano completo, se haría tal y como lo hemos visto en el ejercicio. Pero si quisieran sacar la productividad de solo del área de recuperación, ahí se tendría que multiplicar por el 0,85, perdón, por el 0,80, igual que la emergencia. No por el 0,85, aunque esté dentro del área de quirófano. No sé si me di a entender ahí, porque lo que determina eso es las camas. Si la cama es cama sensable o cama no sensable. Y acuérdense que las camas sensables son las que son de hospitalización prácticamente. Y las camas no sensables, estamos hablando camas que solo se ocupan para hacer un procedimiento y que solo son de paso, que ahí no va a quedar ningún paciente más de 24 horas en esa cama. ¿Sí? Ese es un caso curioso, pero sí. Sí, sí, siempre se va a multiplicar por el 0,80 o por el 0,85. Por eso es que lo que me interesaba más que todo es que supieran por qué es ese 0,85 y el 0,80. Y eso es por lo que hablamos al principio, porque no se espera el 100%. ¿Sí? Entonces, hoy vamos con la demanda. La demanda es un poquito más sencilla porque aquí lo único que nos vamos a basar es en la cantidad total. ¿Ya? Y para este caso, del caso del ejemplo, la zona de influencia tiene una población abierta de 200.000 personas, ¿sí? Y se supone que de estas 15.000 van a preferir atenderse en un hospital privado. Entonces, la población relevante para nosotros es restarle a esos 200.000 el 15%. Entonces, de ahí nos salen los 170.000, ¿sí? Que es nuestra población, la población que se supondría. Acuérdense que, según el ejemplo, lo que están tratando de determinar acá es la construcción. Y todo esto que están viendo acá, nosotros los economistas lo hacemos cuando nos dicen, mire, queremos implementar un hospital en esta zona. Entonces, ¿cómo lo implementamos? O sea, qué ofrecemos, estamos pensando que ofrecer esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, qué tan viable es poner esto, qué tan viable no es poner esto y así, para ir determinando qué áreas fortalecer, cuáles quitar y así. Va. Entonces, lo que necesitamos nosotros ver aquí les mencionan otras cosas en el ejemplo, que para determinar la demanda actual se utilizará la información histórica, porque esto lo pueden hacer, disponible sobre números de pacientes que se atendieron en cada servicio de médico en una zona considerada. Entonces, este es un caso de laboratorio prácticamente, pues. Eh, Quieren implementar un hospital y esta zona ya cuenta con hospitales más o menos parecidos y que ofrecen más o menos lo que queremos
queremos nosotros también ofrecer. Entonces, como no hay datos directos, porque el hospital no está siendo implementado, o sea, ahorita va a ser implementado, no vamos a tener datos directos de cuánta demanda tiene. Entonces, lo que se hace es agarrar ciertos hospitales cercanos de la zona para ver cuánto ellos producen y para ver qué podemos ofrecer nosotros. Entonces, a eso se refiere esto. Entonces, aquí para el caso ocuparon hospitales de esta red de los trabajadores y se fueron con esas. Entonces, al final, la demanda la estimaron así, en base a estos indicadores de servicio y ginecología y obstetricia con el indicador de 0,57. Lo que nos interesa a nosotros es este dato final, el dato que está en la última columna. Entonces, para sacar ese dato, acuérdense que la población que habíamos sacado, que era nuestra demanda, era de 170,000. Entonces, si tenemos el indicador de 0,057 por los 170,000, le va a dar, para el caso de gineco, 9,690, y si lo vamos haciendo por pediatría, 0,019 por 170,000, nos da 3,230 y así. Este no lleva mucha ciencia. La demanda realmente no lleva mucha ciencia. Lo que cuesta es la oferta. No sé si tienen duda acá, porque al final, si hacen toda la multiplicación por todos estos indicadores acá, al final le va a dar el resultado de cada una de todas las columnas de acá. No sé si tienen duda aquí, en este paso, porque este creo que no lleva mayor ciencia. Perdón. Y este es lo que sigue después, y esto es lo que me interesaba. Ya teniendo este dato de acá, ya tienen los datos ya tienen toda la demanda y ustedes ya anteriormente ya habían calculado toda la oferta. Entonces, ya con ese cálculo, ya podemos tener todos estos datos agregados acá, en esta columna, que es la que al final, la columna que nos interesa, ¿sí? Porque ya tenemos toda la oferta en la segunda columna y tenemos toda la demanda potencial en la tercera columna. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir principalmente para ver si está saturado o no está saturado. Acuérdense, si la demanda supera la oferta, está sobresaturado, está saturado. Si la oferta cubre la demanda, entonces no hay saturación. Y lo que quería que vieran acá es que se fijaran. Y algo que, esto es como consejo de economista, todos los datos siempre van a ser fríos, siempre, siempre, y a ustedes les van a entregar los cuadros así como los ven estos. Entonces lo que me interesa a mí es que sepan interpretar el cuadro, o sea, que sepan qué es este cuadro, ¿sí? Algún comentario o algo que se les ocurra de este cuadro ahorita. Ya estimaron toda la oferta y toda la demanda. Algo que les llame la atención ahí. Y se cuenta con una mayor demanda que la oferta que tiene capacidad. O sea, los Ujú. servicios van a estar bastante saturados al final. Sí, exacto. O sea, eh, y vean los datos. Vean los datos. Al final, esto va a ser una resta simple. Vayámonos a la primera columna. Gineco. Ginecología está ofertando 7,341. Acuérdense que esto fue lo que sacamos de la PPA, de la productividad promedio anual. Anualmente, mi hospital podría ofrecer, así como lo quiero implementar, podría
ofrecer 7.341 consultas anuales. Pero vean la demanda potencial que se espera para este. Se espera que lleguen 9.690, ¿sí? Y este caso es porque es un caso hipotético de ejemplo que de un hospital que quieren implementar, pero el mismo ejercicio, tal y como lo hemos venido haciendo, se puede realizar en un hospital que ya esté trabajando, ¿sí? Entonces, si quitémosle que esto es supuesto y que estos datos son reales, entonces nos sale que ginecobstetricia ofertó 7.341 y realmente le llegaron 9.690. ¿Hay sobresaturación? Sí. Pediatría. Pediatría no, porque ofertó 3.886 y le llegaron 3.230. ¿Hay saturación? No. Aquí en este no. Y así podemos ir viendo todos y cada uno. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean acá es que si comparamos, aquí en pediatría no hay saturación, en gineco sí, pero vean, si nos ponemos sí, 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 en la mayoría nos salen que sí, pero vean el caso de ginecología contra el caso de geriatría. ¿Qué les dicen esos datos? Si ginecología ofrecía 7.341 y le llegaron 9.690 y hiciéramos una resta simple de 9.690 menos 7.341, les quedó un déficit de 2.349 consultas no satisfechas, ¿sí? Pero vean el caso de geriatría. Geriatría solo ofertó 2.159, pero realmente le llegaron 11.390 menos los 2.159. Entonces, lo que quiero que vean ahí es que el déficit es mucho mayor, mucho, mucho, mucho mayor. ¿Sí? Igual para el servicio de traumatología y ortopedia. Y nos podríamos ir al caso de aquí. Si nos vamos al caso de los TACs, de la tomografía. Vean el caso de los TACs. Aquí no hay saturación. Ni el caso de las mastografías, de las mamografías tampoco. No hay saturación. ¿Sí? Pero si nos vamos que ofertamos para el caso de las mamografías 5.182 y realmente llegaron 1.360, o sea, ofrecimos 3.822 de más. Y para el TAC, nosotros ofrecimos 12.954, acuérdense que estamos hablando al año, y realmente solo nos llegaron 3.740. O sea, ofrecimos 9.214 atenciones de más. Entonces, como salubristas, ¿para qué creen que les serviría este cuadro? Orientar los recursos, porque realmente los servicios donde hay saturación, por ejemplo, geriatría, es casi que más del 100% la saturación que tiene. O sea, quiere decir que necesita muchos más recursos para atender a la población total. Necesita más apoyo. Y por eso les decía yo que en mi materia lo que quiero es que entiendan cómo interpretar estas cosas, porque así les van a llegar a ustedes. Y como les digo, los datos son fríos, no dicen nada, solo están escritos. Lo que quiero es que ustedes lo sepan interpretar. ¿Qué es la oferta? ¿Qué les están diciendo con la oferta? ¿Qué les están diciendo con la demanda? ¿Y qué les están diciendo con la saturación? Porque lo que les interesa a ustedes como saludistas es ver que hay saturación, sí o no. Sí, pero ¿qué tan saturado está? ¿Ya? ¿Y qué áreas están sobredemandadas y qué áreas están sobreofertadas? ¿Por qué? Porque tal y como dijo Noé, lo que les va a servir a ustedes es para reorientar todo,
reorientar recursos. O sea, si por ejemplo el área de TAC están ofreciendo demasiado y no les están demandando demasiado, pero tienen la consulta geriátrica y la consulta de cardiología con un déficit enorme, entonces podrían desviar los recursos que están utilizando ustedes en tomografías y mamografías y los pueden reorientar hacia las áreas donde sí les están demandando bastante. Para eso sirve este cuadro, ¿sí? Y también les podría servir si quisieran eh, hacer todo esto con programas, ustedes lo pueden hacer. Y ya en forma gráfica, más, que todo por si a ustedes les tocara estar del lado de buscar financiamiento, por ejemplo. Entonces, para los financistas es más fácil eh, con algo visual que con cuadros, ¿verdad? Entonces, ustedes pudiesen trasladar todos los datos del cuadro a datos de acá, datos en gráficos y explicárselos de esa manera, que tal y como veníamos hablando en las clases anteriores, aquí hay un punto de equilibrio, pero vean cómo está esta tabla aquí, esta tabla tienen el eje de abajo es la demanda y el eje de aquí es la oferta y vean hasta dónde está, o sea, tenemos un exceso de demanda, ¿sí? Y eso les sirve más para ustedes poder explicar las cosas, ¿sí? En la mamografía, que es la que estábamos hablando de acá, ¿ves? O sea, aquí, si se fijan, la demanda está bien hacia la izquierda. Entonces significa que casi hay un exceso de oferta, o sea, casi no les están demandando, pero ustedes están ofertando mucho, ¿sí? Y en el caso de urgencias, que si ven los datos ahí, prácticamente salió en un punto de equilibrio y que estaba aceptable. Y por eso salió así. Vamos a ver el servicio de urgencia en el cuadro. El área de urgencias. Vale, si se fijan aquí los datos, sale sin sobresaturación y ofrecieron 28.032 y al final le llegaron 27.710. O sea, eso prácticamente está equilibrado. No sé si tienen dudas acá en esto. Con respecto a la conclusión de si hay saturación o no, una diferencia que si fuera la diferencia de 5 atenciones, se concluiría que hay saturación o tendríamos que sacarlo, porque ahí nos referimos al, al 85% que era lo ideal. Ujú. Y entonces sacarlo al 100% para decir esto no está saturado porque está dando el 100. No No, sé si me porque explico. aquí ya le aplicaron el factor de ajuste. Ujú. Entonces, para nosotros y para todos los saludistas, eh, nosotros nos vamos al factor de ajuste. O sea, nosotros nunca pensamos en el 100%. Siempre pensamos para nosotros llegar a la meta del 80% y que el 80% me salga equilibrado, esa es nuestra meta. Eso para nosotros es considerable el 100%. No sé si me explico. Y Ajá. entonces, por ejemplo, en el de hospitalización, si la oferta hubiese sido 26.300 y la demanda por 67 hubiese sido a 67 puntos más, Ujú. siempre se concluiría como saturado por esos 67 Ah, pacientes. ya le entendí la pregunta. Sí, fíjese que por lo general, ustedes siempre, y por eso mismo y muy buena, excelente pregunta, siempre van a encontrar estos datos así y siempre ustedes van a encontrar si hay sobresaturación o no sobresaturación. Pero acuérdense que este es un cálculo que se lo van a hacer los estadistas. Por eso es que lo que necesito más es que lo sepan interpretar, tal y como está haciendo la compañera en estos momentos. En los estadistas, con un punto que le salga más arriba, ellos lo van a poner
como sobresaturación, por ejemplo. Si en el área de hospitalización que dice acá la compañera, tuviese, en el caso de la oferta, tuviese lo mismo, tiene 21.718 y la demanda potencial del otro lado no fuera este dato que está aquí y solo fuera 21.719. O sea, solo un paciente más, o sea, un paciente más que les demandó. Pero como los estadistas por lo general se basan a fórmulas y estos cuadros ya los tienen en un programa y ya de una sola vez el mismo programa le tira. Al ver sobre saturación, le va a decir sí, sí va a decir el programa, pero ustedes vean los datos. Y como ustedes ya como saludistas ya los van a saber entender y los van a saber interpretar, entonces van a decir 21.718 ofrecimos, 21.719 me consultaron aquí, aunque diga que hay saturación, para mí eso no está saturado, para mí eso está en equilibrio. ¿Sí? Porque en el caso de que me mencione, y no sé si me expliqué, si le di respuesta a su pregunta, pero sí, en ese caso, si fuera bien poquito lo que se pasa o lo que no se pasa, eso se consideraría siempre en equilibrio. Vaya, por ejemplo, vean el caso de urgencia. El caso de urgencia, al pasar este último dato de la última columna, no es un dato completo. Sí es cierto, sale sin saturación, ¿sí? Sale 28.032 que ofrecieron y realmente llegaron 27.710, ¿sí? Y al aplicar al pasar eso a gráfico, entonces nos sale así, o sea, nos sale con un punto de equilibrio aceptable. Eso es, y eso porque en este caso salió que no había saturación, pero muy probablemente usted haga el de las ultras. Quiero ver el de las ultras, sí, tal vez podría entrar también el de las ultras, que es, ve el dato de mastografía, perdón, de ultrasonografía. Se ofertó 5.132, llegaron 6.000, y póngale que aquí hubiesen llegado 5.000, en vez de que ese sea 6 para 5 y para ofertamos 5.182 y llegaron 5.460, pero al hacer la resta entre 5.460 menos 5.182, el déficit es bastante pobre, o sea, poquito, ¿sí? Y al pasar ese dato a gráfico, probablemente nos va a dar un gráfico muy, muy, muy parecido a este y nos va a salir siempre en punto de equilibrio, aun y cuando haya un poquito de déficit. Pero está equilibrado, o sea, el déficit no es tan marcado como estos dos, donde aquí sí está un marcado exceso de oferta y en este un marcado exceso de demanda. No sé si tienen alguna otra duda o si quedó claro. No sé si quedó claro eso. Por esto mismo es que les decía de que me interesaba más que esto que estábamos hablando les quedara sumamente claro y que nos pudiésemos extender lo que sea que nos pudiésemos extender, porque este punto sí, porque la mayoría de cuestiones a ustedes les van a llegar de esta forma, les van a llegar los cuadros, tal y como ven y lo que me interesa es que lo sepan interpretar y lo sepan ver. Este, la clase de la semana 6 es una clase bien teórica, permítame, voy a sacarla, a ver.
Aquí solo vamos a ir platicando un poco sobre lo que es la unidad 3 que ya en la unidad 3 aquí vamos a hablar un poco sobre el financiamiento y el gasto en el sector salud. Pues vamos a ver un poquito sobre las políticas económicas, las políticas fiscales, y esto de acá que yo les traje no es parte del programa, pero me interesaba que lo supieran, que es el presupuesto del Estado. En cuanto a las políticas económicas, eh, creo que esto ya, no sé si tienen duda sobre el crecimiento económico y el desarrollo económico, porque ya se los había adelantado en consultas en clases anteriores. No sé si tienen duda entre qué es el crecimiento y qué es el desarrollo económico. Aquí es ya explicado en forma más teórica, ¿verdad? Que el crecimiento económico lo que mide es el incremento del Producto Interno Bruto de un país en un determinado tiempo. Mm, Entonces, ¿qué es lo que mide el crecimiento económico? Acuérdense, el crecimiento económico solo mide lo que un país produjo, nada más. La producción de bienes y servicios que se dio en la economía de un país. Entonces, eso es prácticamente dicho desde el punto de vista de los financiadores, porque esto es lo que más le interesa al país, porque este es un indicador grande para países como nosotros, que solicitamos préstamos a organismos multilaterales, que son prestadores de dinero hacia los estados. Entonces, a nosotros nos interesa tener un crecimiento económico alto porque eso nos sube de rango, de categoría para préstamos internacionales. Entonces, por eso es que el crecimiento económico solo, en pocas palabras, el, es lo que mide el PIB, y el PIB lo que mide es la cantidad de riqueza que un país genera. Eso es. ¿Sí? Hola, hola. Va. Y el desarrollo económico es cuánto de esa riqueza que está generando una nación o un estado le está viendo beneficiada a la población. O sea, cuánto de esa riqueza le regresa a la población. Sí, y ese es el desarrollo económico. Por eso es que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico, ¿sí? Entonces, por eso en teoría el desarrollo económico entiende el progreso de la riqueza de una nación guiados hacia el bienestar de sus ciudadanos, o sea, de prácticamente cuánto les está regresando de esa riqueza, ¿verdad? Entonces, por lo general, esto mide la calidad de vida, la esperanza de vida, la alfabetización, el ingreso que puedan tener esas familias, ¿sí? Eso es lo que mide el desarrollo económico. Entonces, acá viene el término de subdesarrollo económico, ¿sí? Que esto es en cuanto al término de inflación, o sea, y si les lanzara la pregunta de, ¿creen ustedes que el subdesarrollo económico es una vía hacia el desarrollo económico? ¿Qué creerían ustedes? O sea, porque si hablamos de un subdesarrollo, es porque tal vez ese país pudiese llegar en algún punto a ser un país desarrollado. Eso es lo que en sí se enfoca esta pregunta. ¿Qué creerían ustedes? O sea, si tenemos el término desarrollo económico, país desarrollado, país no desarrollado y país en subdesarrollo. ¿Qué creerían? ¿Llega o no llega?
Fíjense que ese término realmente se los estaba preguntando porque es un término que genera bastante debate en la comunidad económica, porque el término subdesarrollo no es que sea un país que vaya o un país que digamos en vía de desarrollo. Si significa que va en una vía es porque supuestamente va a llegar al desarrollo, pero no, o sea, es un término romántico realmente que se le ha puesto ahí, porque los países subdesarrollados por lo general no llegan al desarrollo económico. Entonces eso es lo que les quería decir ahí, pero yo se los puse aquí en tabla para que fuera más fácil entenderlo para ustedes. Entonces, acuérdense que el crecimiento económico solo es el aumento de los ingresos, o sea, estamos hablando de la cantidad que produce la riqueza, ¿eh? Y el desarrollo económico es la mejora de las condiciones de vida de la población de un país a partir de la riqueza que está generando el mismo país. Por eso, si se fijan, aquí voy un poco rápido porque todo esto creo que ya lo habíamos hablado. Los factores que lo influyen es el factor financiero, el aumento de la fuerza productiva, la producción de bienes y servicios, la estabilidad económica, la innovación, la acumulación de capital, cuánto consume per cápita. Y el desarrollo económico se basa en el crecimiento económico, obviamente depende de él, las instituciones sociales, infraestructura, seguridad jurídica y leyes anticorrupción y todos estos son factores que pueden influirse. Pero lo que quería que vieran acá son los indicadores, ¿sí? Indicador de crecimiento económico, el principal, que fue el que vimos nosotros en macroeconomía, es el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita, ¿sí? El ingreso per cápita es prácticamente el promedio del Producto Interno Bruto dividido en la cantidad de los habitantes, ¿sí? O sea, el Producto Interno Bruto por cada persona, ¿sí? ¿Y cómo se saca? El ingreso per cápita, eso lo habíamos visto la vez pasada, que es dividir el PIB total entre la cantidad de habitantes que haya dentro del área donde se sacó el PIB. Sí, creo que no hay mayor duda. Entonces, del desarrollo económico, los indicadores son el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Y este índice de desarrollo humano, por lo general, lo que ve es la esperanza de vida, la educación, los ingresos per cápita, para medir ese indicador. Y siempre va a medir el ingreso per cápita. ¿Sí? Entonces, lo que quería que entendieran aquí es que para poder sacar al final el desarrollo económico, siempre va implícito el crecimiento. Porque acuérdense que si el desarrollo económico lo que mira es la mejora en las condiciones de vida de la población de un país, no puede haber mejora en las condiciones de vida si el crecimiento económico ha sido pobre, ¿sí? Entonces prácticamente en el desarrollo económico depende del crecimiento. Por eso es que al final de cuentas, y eso hay que hablarlo claro, cuando los organismos que prestan dinero a los estados ven el crecimiento económico y el desarrollo económico, ¿cuál índice creen que les interesa más? ¿El crecimiento o el desarrollo? ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Ese es un punto clave. Por ejemplo, a nosotros que nos presta bastante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y si el Banco Mundial el Estado necesita cierta cantidad de dinero y le dice al Banco Mundial, necesito esta cantidad de dinero y si me lo vas a prestar, él va a ir a ver el crecimiento o el desarrollo. El crecimiento. El crecimiento, ¿por qué? ¿Por qué creen que es el crecimiento y no el desarrollo? Fíjense que realmente en sí los organismos prestadores de dinero ven los dos, ven el crecimiento y ven el desarrollo, pero se enfocan más en el crecimiento, porque el crecimiento al final lo que les indica es la cantidad de riqueza que tiene el país.
Y lo que le interesa al prestador de dinero es que el dinero que ellos van a prestar se lo van a devolver. Y para que se lo puedan devolver necesito que el país produzca bastante, ¿sí? No tanto como esa riqueza se disemina en la población, ¿sí? Entonces, por eso es que a ellos les interesa más el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, y todo esto va a derivar de la inflación. De hecho, la inflación ya medio la habíamos hablado, pero aquí yo les puse un video para que la pudiesen ver un poco más. Eh, y la inflación realmente es simple. En resumen, es un aumento generalizado de los precios de bienes y consumos durante un periodo de tiempo. Y por lo general, ¿cómo se mide esa inflación? Esa inflación se mide de acuerdo a los índices de precio del consumidor, ¿sí? Y hay niveles, pues, de esta, o sea, por lo general hablan de inflación moderada, hiperinflación, inflación galopante, de acuerdo a qué tan alta va la inflación. Pero acuérdense que siempre que hablen de inflación solo es aumento de precios de los bienes y servicios. Política económica. La política económica es una política que viene de una política pública. Entonces, ¿qué es una política pública? La política pública, acuérdense que tiene que tener unas ciertas características y que de las principales características que tiene una política pública es que siempre hay una autoridad central, quien va a tomar las decisiones. Sí, en el caso de nosotros siempre es el gobierno, ¿verdad? Todas estas decisiones van por fines y objetivos que ya están definidos, que son el carácter deliberado de las acciones. Y cuando oigan hablar de deliberar, es que ha llevado un proceso y que de ese proceso ha, ha surgido un resultado y que ese resultado se lo consensuaron en cuanto a los pros y contras relevantes para adoptar cierta acción determinada. O sea, eso es deliberar. Sí, un consenso donde se valoran los pros y las contras de determinada situación o problema y que al final de ese consenso llegaron a una decisión determinada, ¿sí? Entonces, al final esto siempre es consensuado y que hay instrumentos, y esto ya es una característica bien propia de las políticas públicas, que hay instrumentos que los pueden manipular o alterar por las autoridades para alcanzar dichos fines. O sea, cuando oigan hablar de manipular o alterar en economía, no necesariamente están hablando de un acto malicioso, o sea, simple y sencillamente que, por ejemplo, ustedes oyen hablar del presupuesto y que el presupuesto fue asignado a ciertas ramas o rubros y que de repente fue que va a haber una modificación del presupuesto. Entonces desvían fondos de un lado donde puede ser que no lo necesiten mucho y lo desvían para otro, pero que está justificado modificarlo. Entonces a eso se refieren que tienen instrumentos que pueden ser manipulados o alterados para alcanzar los fines, siempre dentro de una política pública, ¿verdad? Entonces, eso se lo había puesto acá porque al final así nace una política pública. Siempre va a haber la identificación de un problema. La formulación de alternativas, la adopción de alguna de las alternativas, acuérdense que esto es en base a consenso, implementan la alternativa y de ahí evalúan los resultados. Y si los resultados salen bien, ahí acaba, y si no, vuelven a identificar otro problema y vuelve a entrar al ciclo. ¿Sí? Esto es un poquito más detallado lo que veníamos hablando. Siempre va a tener fines, que los fines por lo general siempre son propósitos generales, generales de la sociedad. O sea, una política pública, ¿para qué la vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar con esto? Entonces, por ejemplo, pudiese ser el que busquen el bienestar económico de la población, puede ser que busquen garantizar las libertades constitucionales, un apoyo a la salud pública, la educación, seguridad, etcétera. Sí, o sea, pero siempre una política pública tiene un fin. Los objetivos son la concreción de los fines. O sea, prácticamente es como decir objetivos generales y objetivos específicos. O sea, en los objetivos estamos hablando de más preciso cuáles son los propósitos políticos
para lograr. Por ejemplo, si estamos buscando como fin viene el bienestar económico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr conseguir ese fin? Y ahí le llaman objetivo. Entonces, para lograr el bienestar económico, podríamos eh, tratar de elevar la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Si estuviésemos hablando de una política pública que fuera sobre salud pública, ¿sí? Y que hemos detectado que hay mucha mortalidad, entonces el objetivo sería reducir la mortalidad infantil, pero lo que quería que se llevaran aquí es que los fines de una política pública están altamente ligados a los objetivos, ¿sí? Este es un pensamiento. Y al final llegamos a la política económica. Siempre la política económica siempre va a ser una política pública, ¿sí? Y esta dice aquí que tiene una doble tarea porque siempre selecciona y jerarquiza objetivos o metas mediante instrumentos que permiten alcanzarlos. Por lo general, uno de los instrumentos que utiliza la política económica es el presupuesto general de la nación. Lo difícil aquí, por eso se lo puse acá, es un dilema, que es armonizar. O sea, en cuanto a armonizar de una política económica, es difícil porque puede generar conflictos. O sea, por ejemplo, si han venido entendiendo en todo lo anterior, si estamos hablando de que vamos a conseguir el empleo, tal y como les puse aquí en el ejemplo, el empleo completo de los recursos, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer una estabilidad de los precios, entonces, por ende, las tasas de inversión o puede ser que nosotros, si estamos dentro de un ciclo económico y hacemos una política fiscal expansiva, por ejemplo, y estamos tratando de incentivar al comercio para que invierta, entonces probablemente vamos a nosotros mismos a provocar inflación. Por eso es que armonizar en una política económica es bien difícil. Las políticas en salud. Las políticas en salud, estas por lo general siempre se basan en estos tres ejes, que es la equidad, la eficiencia y la solidaridad, ¿sí? Y desde una perspectiva macro, es el gobierno el que se dedica a esto, y de la perspectiva micro, es el sistema de gestión sanitaria, o sea, los hospitales que garantizan la salud. Esto es un cuadro, todo esto lo pueden ver. La política de salud, que por lo general ya lo habíamos hablado, que es el rol del Estado, el que trata de convertir una política de salud en una política pública, ¿sí? Y siempre va a tener como objetivo fundamental crear condiciones de la buena salud para la población, ¿sí? Y los principales componentes que va a tener son políticas públicas que vayan directamente hacia los establecimientos, ¿sí? Para tratar de fortalecer los determinantes estructurales de la buena salud. De ahí podemos tener políticas públicas que vayan dirigidas a los individuos o a la sociedad. O una mezcla entre los dos, o sea, que podría ser la socialización y empoderamiento, que al final esto es como una conexión entre uno y otro, o sea, una conexión entre las intervenciones públicas que van dirigidas hacia los establecimientos de salud y de las políticas públicas que van dirigidas a la sociedad en sí. Entonces, cuando hablan de socialización y empoderamiento, es como un puente entre una y otra. No sé si tienen duda acá. Esto es bien teórico, muy, muy, muy teórico. Pero lo que quería llegar en sí, porque eso es lo que me interesa, es que una política económica, por lo general, cuando se habla de una política económica, es lo que trata en sí, es tratar de crear un equilibrio entre el gasto público y los impuestos, ¿sí? Lo que trata es mantener una estabilidad económica, ¿sí? En cuanto al gasto y a los impuestos. Entonces, la actividad económica del Estado al final va a tener tres funciones básicas.
es la función de asignación de recursos, la función redistributiva y la función estabilizadora. La función de asignación de recursos es ¿se acuerdan de lo que hablábamos antes? Suministrar bienes públicos, o sea, y bienes públicos son aquellos que se dan, eh, que si no los da el Estado, no existirían, ¿sí? Entonces a eso se refiere con la función de asignación de recursos. Aquí lo dice, el Estado suministra bienes que en determinadas circunstancias el mercado no va a proporcionar adecuadamente debido a la existencia de fallos en el mercado. Entonces a eso se debe, se, mencio- se refiere la función de asignación de recursos, de tratar de dar escuelas públicas, alumbrado público, carreteras, etcétera. En cuanto a la función redistributiva, es tratar de conciliar las diferencias entre la distribución y la riqueza y lo que la sociedad considera justo. O sea, eh, aquí es tratar de fomentar el desarrollo económico, ¿sí? Que la riqueza que genera el país se distribuya en sus habitantes. Y la función estabilizadora, acuérdense de los ciclos económicos, es donde una política fiscal trata de conseguir la estabilidad del sistema económico, evitar los desequilibrios, provocar ajustes necesarios de la demanda agregada para superar cada caso las situaciones de la inflación y desempleo. Pero ¿cuándo se va a dar más inflación y desempleo? Dependiendo de en qué parte del ciclo económico nos encontremos, ¿sí? Entonces, acuérdense que el Estado, y eso es lo que quería que llevaran principalmente este cuadro, que la actividad económica del Estado va a tener tres funciones básicas. En pocas palabras, asignar los recursos que la sociedad no puede proveer por las fallas de mercado, ¿sí? Tratar de redistribuir la riqueza que un país genera en sus habitantes, impulsando el desarrollo económico. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la función estabilizadora, es de tratar de minimizar al máximo posible los puntos claves del ciclo económico, ¿sí? Si estamos en ciclo expansivo, la curva base, acuérdense del ciclo económico, si vamos en fase expansiva, tratar de fomentarla. Si vamos en fase represiva, que vamos hacia abajo, tratar de minimizarla. Si ya estamos en el tope, que es el fondo del ciclo económico, tratar de sacar a la sociedad lo más rápido posible. Y si está en el pico máximo, tratarla de mantener lo más posible en ese pico máximo. A eso se refiere. Y todo esto lo hace en cuanto a los ingresos públicos. Acuérdense, ingresos pueden ser divididos entre ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes en sí son aquellos que el Estado obtiene sin adquirir ningún tipo de deuda, ¿sí? Estamos hablando de los impuestos, impuestos tributarios, impuestos no tributarios, la venta de bienes y servicios, si el país puede vender algo, ¿sí? Y los ingresos que le llegan al país si el país ha hecho algún tipo de inversión en algún banco o las transferencias. Entonces, acuérdense, ingresos corrientes es todo lo que le llega al Estado sin adquirir ningún tipo de deuda. Y los ingresos de capital, perdón, son los que obtiene ya por medio de deudas o vendiendo algún tipo de activos. Por ejemplo, transferencias de capital, recuperación de inversiones financieras, ¿sí? Y el gasto público, que es lo contrario, o sea, los gastos públicos son aquellos que tienden a normalizar. Los gastos públicos pueden ser gastos corrientes, de gastos de capital y gastos por transferencias. Estos tres tipos de gastos, los gastos corrientes, son aquellos que se van, cuando oigan hablar del gasto público y que estamos hablando de gastos corrientes, están hablando de todos los gastos que el Estado puede tener para su normal funcionamiento. O sea, los salarios que le paga a sus empleados, el pago de intereses, compra de bienes y servicios de consumo, ¿sí? Los gastos de capital son aquellos que se orientan a aumentar la capacidad productiva del sector público, ¿sí? Gastos de capital, por ejemplo, la construcción de escuelas, la construcción de carreteras, construcción de obras de interés social, son gastos de capital.
No sé si me entienden acá. Los gastos de capital, porque hay que sacar una diferencia clara entre gastos de capital y gastos por transferencia. Los gastos de capital son aquellos que hace el Estado en post de que en algún momento de más adelante, ese gasto que él ocupó en este momento sea regresado a la sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción de escuelas públicas, estamos hablando de que la población se va a beneficiar porque va a ser una población más educada. Y si es una población más educada, va a tener más acceso a mejores trabajos, mejores ingresos, ¿sí? Y al final esta población se va a hacer más productiva, obviamente va a producir más y va a contribuir al crecimiento económico más adelante, ¿sí? Lo mismo estamos hablando de carreteras. Si le facilitamos a la población que la población pueda movilizarse fácilmente de un lugar a otro, también estamos fomentando el crecimiento económico. Y ya no se diga las obras de interés social, ¿sí? Entonces, para el Estado, este gasto público es gasto de capital. Y los gastos por transferencia, no, porque son erogaciones que realiza el Estado que no generan la obligación o contraprestación por parte de los beneficiarios, ¿sí? Estamos hablando de aquí de jubilaciones, servicios sociales, el FONAP, por ejemplo, el Fondo de la Atención a los Accidentes de Tránsito. Todo eso para el Estado son gastos por transferencias, porque si estamos hablando de que el Estado invierte en jubilaciones, ese es un caso típico. El Estado invierte en un bienestar de los jubilados y los pensionados, pero ya los jubilados y pensionados ya pasó su vida laboral, ya pasó su vida productiva. Entonces, por lo tanto, este tipo de población, ya el Estado ya no espera que este tipo de población vaya a generar hacia el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, para el Estado se vuelve un gasto por transferencia, porque ya el Estado ya no va a esperar nada a cambio, por decir algo, por decirlo así. No sé si les quedó claro acá esto. El déficit fiscal acá, esto es sencillo, o sea, esto es como calcular lo que el gobierno gasta con lo que el gobierno recibe. Y por lo general lo recibe en base a impuestos, ¿sí? Entonces, son calcular los ingresos con los gastos. Si el presupuesto está equilibrado, o sea, tenemos más gasto, el gasto es mayor que el ingreso, se crea un déficit. Y cuando el ingreso es mayor al gasto, entonces hay un superávit. Ustedes ya han de haber oído hablar de déficit o superávit. Superávit es cuando el gasto público es mayor que el ingreso, es déficit. Si el ingreso es mayor al gasto, es superávit. Entonces, ¿cómo financiar un déficit en el sector público? Entonces, por lo general se da incrementando la recaudación de impuestos, haciendo más de endeudamiento interno o endeudamiento externo, vendiendo activos fijos por medio de donaciones, ¿sí? Entonces, la clave para entender la deuda externa es toda obligación pendiente, con quién se contrae, ya lo habíamos hablado. Por lo general son bancos privados o organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Inter de Desarrollo. Lo hace por medio de bonos soberanos. Los bonos soberanos prácticamente son un pagaré del Estado, donde la deuda se da en los 10 años y los intereses se van pagando cada 6. Estos bonos soberanos, estos van a oír hablar bastante en, en economía, los aprueba la Asamblea Legislativa con mayoría calificada, ¿sí? Y cuando ustedes oigan de hablar de mayoría calificada, habría que sacar, ¿verdad? Antes los diputados acá eran 84, hoy con la reducción se quedaron 60, ¿sí? Y
cuando hablen de mayoría simple, ¿cuántos votos necesitan? Necesitan 31. ¿Vean? Cuando oigan hablar de, porque de hecho así se aprueban las leyes ahorita, mayoría simple estamos hablando de 50 más uno, 50% más uno. Entonces, si son 60 diputados ahorita, entonces serían 30 más uno. Y la mayoría calificada, porque hay tres tipos de mayoría. La mayoría simple es el 50 más uno, 31. La mayoría calificada para este caso de 60 diputados sería 40 y la mayoría especial 45. ¿Sí? Entonces, para aprobar la emisión de bonos soberanos, la Asamblea necesita la mayoría calificada, que para este caso son 40 votos. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones de pago? Obviamente aumentar los impuestos, reducir la evasión. De hecho, todo esto lo está haciendo el gobierno ahorita. Tratar de reducir la evasión y la elusión fiscal. Eh, porque es un tema, obviamente, hemos triplicado ahorita la deuda externa y todavía la seguimos haciendo. Entonces, eh, y por lo general lo hace por políticas expansivas y políticas restrictivas. Esto lo hablamos cuando estábamos hablando de los ciclos económicos, ¿sí? Que cuando la demanda agregada no es suficiente para adquirir todo lo que la economía es capaz de producir, entonces se produce desempleo, ¿sí? Y para eliminar este desempleo, el gobierno va a tener que adoptar una política fiscal expansiva, porque va a tener que hay mucho desempleo, entonces hay que incentivar a la economía, ¿sí? Y la política fiscal o contractiva es lo contrario, o sea, que hay un exceso de demanda, o sea, la cantidad de productos que están en el mercado es mucho mayor a a lo que se ofrece, entonces hay una demanda excesiva. Entonces, yo les traje un cuadro acá y en este cuadro les puse de las políticas fiscales, si es expansiva y qué instrumentos ocupa y cuáles son los propósitos. Los propósitos de las políticas fiscales cuando está en una política expansiva es reducir los impuestos, incrementar el gasto público. ¿Y para qué? Porque al hacer esto, lo que vamos a lograr es un aumento del consumo y aumento de la inversión. Acuérdense que estamos expandiendo, o sea, queremos incentivar. Se va a aumentar la producción, va a aumentar la demanda, va a aumentar el empleo, porque este es el propósito final, aumentar el empleo, pero por ende, si aumenta el empleo, se va a aumentar la inflación. Sí o sí se va a aumentar la inflación. Ese es el efecto negativo de la política expansiva. Y de la política fiscal restrictiva, va a incrementar los impuestos. Aquí ya no es reducir, sino que lo va a incrementar. Va a reducir el gasto público, va a disminuir el consumo y la inversión, va a disminuir la producción, va a disminuir la demanda agregada y por lo tanto va a disminuir el empleo. O sea, pues, vamos a provocar desempleo, pero el propósito real de este tipo de política restrictiva es disminuir la inflación. O sea, es cuando les oigan hablar que están en una política restrictiva, es porque los precios de la inflación van demasiado altos y no pueden parar a menos que ocupemos una política restrictiva. Hay que disminuir la demanda, porque si no se disminuye la demanda, los precios se van a ir extremadamente para arriba. Y eso no es bueno para la economía, porque va a haber personas que no van a alcanzar a comprar hasta lo más mínimo y necesario. No sé si tienen duda acá. Y esto es lo último que yo se los traía para que lo conocieran realmente. No es parte de la asignatura, pero es lo del presupuesto. El presupuesto del Estado, porque es el principal instrumento que el gobierno ocupa para paliar sus gastos, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden leer, es bonito, ¿verdad? El presupuesto general del Estado, por lo general, siempre va en un ejercicio financiero, fiscal, y siempre lo van a ver que va desde el 1 al 31 de diciembre, y esto va a tratar de paliar, ¿cómo lo hacen? Por lo general es un consenso de ministerios, del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio, todos los ministerios por lo general se reúnen
llegan a un consenso, deliberan y al final determinan cuánto es la cantidad de dinero que necesita cada ministerio para ejercer todo el ejercicio fiscal del año siguiente, ¿verdad? Entonces siempre se van estos seis procesos, siempre lo formulan, lo aprueban, después hay una ejecución, se le da seguimiento, de ahí la liquidación y de ahí el informe de gestión. Esto se los traje para que lo conocieran lo tuvieran en cuenta, y que hay siempre hay tres tipos de presupuesto. El presupuesto votado, que es al final el presupuesto que se aprobó en la Asamblea para el ejercicio fiscal para cada institución de gobierno. Y el presupuesto modificado es el que a lo largo del año se fue, se fue ejecutando y modificando, ¿verdad? Que es el que efectivamente se les entrega a cada institución de gobierno general, con las modificaciones y ajustes que se pudiesen haber hecho durante el ejercicio, ¿verdad? Y el presupuesto ejecutado de vengado ya es el informe final, el informe que dan, si ustedes ven, hacen memoria de labores, hacen una informe completa del presupuesto para verificar si lo que se les dio fue lo que realmente se gastó. Y aquí está un poquito más desglosado de los ingresos corrientes, los ingresos de capital, las fuentes de financiamiento, los ingresos y contribuciones especiales que tiene cada una de las partes del presupuesto general del Estado. Y por lo general lo que me interesaba aquí era que sepan cómo ingresa. O sea, pueden ingresar por medio de impuestos, por medio de bienes y servicios, por medio de efectos financieros, transferencias, ingresos de capital como venta de activos, transferencias, recuperaciones. Este de aquí, las fuentes de financiamiento, es una de las que ocupa bastante el Estado, que es la colocación de títulos valores en el mercado. O sea, ustedes han oído hablar de las letras del Tesoro Nacional, que las ponen en el mercado internacional y se las dan o préstamos internacionales. En principio son préstamos, ya sean internos o externos, que por lo general son bastante externos. Y los ingresos por contribuciones especiales que pudiesen ser el impuesto de la gasolina, el impuesto que se les pone a las, eh, a los extractores de zafra, por ejemplo, el Fosalud que lleva impuestos para las bebidas alcohólicas, etcétera, ¿eh? Y en gastos, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Hay gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras, costo previsional. Y esta es la estructura prácticamente de cómo estamos acá en cuanto a las. Siempre hay una sección A, B, C y una que no está articulado. En la A están los principales organismos del Estado, el órgano ejecutivo, el judicial, el ejecutivo, los ministerios públicos, ahí va el MinSal, otras instituciones, ahí va el Seguro Social. La sección B, donde hay instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas. El sector C es el sector público no financiero, el gobierno central, las instituciones descentralizadas. Y aquí hay 24 disposiciones que reglamentan la ley de operatividad del presupuesto. No sé si tienen alguna duda acá o algo. Eso es lo que yo les traía. Lo que les puede llamar la atención aquí. Y, por ejemplo, en esto de la estructura del presupuesto, el MinSal va acá, en la sección A. Y no solo el MinSal, sino que la mayoría de instituciones de gobierno van en la sección A. Pero en la sección B, perdón, en la sección articulada aquí de las 24 disposiciones que reglamentan la operatividad, hay una de salud, las vacunas, por ejemplo, la ley de las vacunas. Las vacunas dicen que creo que es el 1% del presupuesto general de la nación, que se va directo, o sea, va directo del presupuesto hacia vacunas. No depende del MinSal el presupuesto de esto. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo. Si no, hasta aquí nos quedamos ya en esta clase.
Creo que fue una clase bastante larga, pesada. Este, nos vamos a reunir entonces, quedamos para el martes a las 7. Reuniones puntuales con cada uno de los grupos, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Sí, Ok, doctor. yo se la voy a publicar en este fin de semana, ya para el lunes ustedes van a tener la programación ahí, porque se las pretendo dejar ya directamente en la plataforma. La van a encontrar en una pestaña aparte dentro de la semana 6. Y ahí va a estar el link. Entonces ya el lunes ya va a estar ahí, entonces el martes ya solo ingresan a ese link y ahí nos vamos a ir reuniendo grupo por grupo, ¿sí? No es necesario que estén, de preferencia sí, que estén los tres integrantes de cada grupo, pero si no pudiesen estar los tres con un integrante de cada grupo, lo podemos hacer, ¿sí? Está bien. Está bien, gracias. Ok, pasen feliz tarde. Gracias igual. Igual. Gracias, doctor.